Ok, entonces como les había mencionado, tenemos el plazo extintivo, que su mismo nombre indica. Es extintivo, ¿por qué? Porque una vez que llegue el plazo, entonces se extingue la obligación. Tenemos también, a ver, los plazos determinados y los plazos indeterminados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, de conformidad con el artículo 1896, el inciso 1 del Código Civil, el plazo debe ser cierto. O sea, no podemos decir de que el plazo es algo totalmente incierto. No, la característica del plazo es de que forzosamente va a llegar ese día. Pues el incierto se convierte en una condición, porque recuerden lo que les había mencionado anteriormente, cuando hablamos de condición es algo que a como puede pasar, no puede pasar, o sea, algo totalmente incierto. Y el plazo, la característica de él es que se debe de cumplir, porque se quiera o no, va a llegar ese día. Entonces, el plazo es indeterminado cuando se sabe que el hecho va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, la muerte de Pedro, dice aquí, o la muerte de cada uno de nosotros. O sea, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos ni el día ni la hora. Es un plazo, pero es un plazo indeterminado. No es una condición, porque yo no voy a decir, ah, ¿será que yo no voy a morir? No, sino de que va a pasar. Luego tenemos los plazos expresos y los plazos tácitos. Estos conceptos desde el primer año se nos han enseñado también. ¿Cuándo es expreso? El plazo es expreso cuando se establece en términos explícitos. El 30 de mayo, ese día, se extingue la obligación, es algo expreso, ya está contenido en el documento. Y son tácitos los sobreentendidos, dada la naturaleza del negocio. Es decir, Juan compra mercaderías en Costa Rica, implícitamente existe un plazo para que llegue al país, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si yo compro una mercadería en otro país, yo sé de que va a llegar. Y se sabe de que dentro de 15 días yo voy a recibir mi pedido. Es decir, está sobreentendido de que yo lo voy a recibir. Están los plazos ordinarios y los plazos esenciales. Dice, en el ordinario se fija el momento en que debe cumplirse la obligación, pero no se excluye la posibilidad de que pueda cumplirse transcurrido ese tiempo. Por el contrario, en el plazo esencial, los contratantes o el testador señalan un espacio de tiempo en el cual o dentro del cual él, y solamente en ese espacio y no después, puede cumplirse o realizarse la obligación. Tenemos el plazo inicial, que aquí su mismo nombre lo dice. Cuando el término es inicial, no se suspende el nacimiento del derecho, sino su ejecución hasta que llegue el día. Y les coloco este ejemplo. El contrato de suministro, el contrato de arriendo o todo o los demás contratos que se celebra el día 11 de julio para que entre en vigencia el día 10 de diciembre del mismo año, no se pueden ejecutar antes. ¿Por qué? Porque ya se está poniendo o se está colocando un plazo inicial. Y si se dice de que se va a iniciar el 10 de diciembre, entonces ese, aunque se esté celebrando meses antes, el plazo inicial va a ser el 10 de diciembre. Por eso se le denomina plazo inicial. ¿Cómo se puede extinguir el plazo? El plazo se puede extinguir por el vencimiento, que es la forma frecuente de extinguirse un plazo. Llega el día, se cumple el plazo, los 2 años, se extingue, se venció. La renuncia sucede cuando el deudor decide cumplir antes del plazo o término fijado para su prestación. Si habían acordado que los $10,000 se los iba a pagar en 3 meses y resulta que se los pagó en 2, entonces existe la renuncia por parte del acreedor para ya no exigirle el pago, ¿verdad? Y la caducidad, que es el vencimiento anticipado del plazo para evitarle perjuicio al acreedor. Tenemos las obligaciones condicionales. ¿A qué nos referimos con las condiciones? Cuando estamos hablando de condición, nos estamos refiriendo a 2 circunstancias que caracterizan a la condición. ¿Cuáles son esas 2 circunstancias o las 2 características? La futureidad, o sea que es un hecho futuro,
y la incertidumbre, es decir, que no sabemos si va a pasar o si no va a pasar. Por eso se le denomina condición. El artículo 1878 expresa que la obligación es condicional cuando su existencia o la resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. ¿Quién está hablando? ¿Están haciendo preguntas? ¿No hay preguntas? No. Ok, sigo. Las obligaciones condicionales. Aquí les muestro otro concepto de una obligación condicional. Son aquellas cuya eficacia o fenecimiento depende de la realización o no de un hecho futuro e incierto. Quiero que se memoricen bien esto, que no es lo mismo plazo y condición. El plazo, chicos, llega porque llega, se tiene que cumplir, es algo cierto, es futuro, pero es cierto. En cambio, la condición no, la condición es futura también, pero a como se puede dar, no se puede dar. ¿Por qué? Porque es algo incierto, no sabemos si va a suceder, no sabemos si se va a cumplir. Esa es la gran diferencia entre el plazo y la condición. El modo de cumplir las condiciones. Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fuere, dice el artículo 1886. Por otra parte, no debe cumplirse por equivalencia. O es lo que se está diciendo o no es. La equivalencia aquí no funciona. Por ejemplo, si la condición dice, doy a Pedro... Tienen como 7. Y de hecho son referencias bibliográficas que tienen que ir. María Ángel, ¿qué dice? Pongan en silencio sus micrófonos, chicos, porque si no yo voy a pensar que están haciendo una pregunta. Ok, entonces hablando de la condición, estamos diciendo de que no se puede dar por equivalencia. Y les coloco este ejemplo. Doy a Pedro $10,000 si se recibe de abogado, pero resulta que Pedro se recibe de médico. O sea, no podemos cumplir por equivalencia. La condición era que se tenía que recibir de abogado y no de médico. La clasificación de las condiciones, tenemos las expresas y las tácitas, las positivas y las negativas, las determinadas e indeterminadas, las posibles e imposibles, las lícitas e ilícitas, las potestativas, casuales y mixtas, y las suspensivas y las resolutorias. ¿A qué se refiere cuando en este caso la condición es tácita? Dice tácita es, por ejemplo, la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo estipulado. ¿Qué va a pasar si en un contrato las partes no cumplen con lo que establecieron? Pues obviamente, ¿verdad? Tácitamente se va a resolver esa obligación, o sea, se va a extinguir. Luego tenemos las positivas y las negativas. La condición positiva consiste en que suceda un hecho. Por ejemplo, ir a México. Si vas a México, tal cosa. Una condición positiva. Si tenés un hijo, tal cosa. Si te gradúas de abogado, tal cosa. Por eso es que se llama positiva. En cambio, la negativa es todo lo contrario. Si no vas a México, o si vos no tenés un hijo, o si no te gradúas de abogado, por eso se la llama positiva y negativa. Tenemos las determinadas e indeterminadas. Es determinada cuando si ha de suceder el hecho, se sabe cuándo. Por ejemplo, ir a Europa antes de 2 años. O sea, estás determinando cuándo va a suceder la condición. Casarse con María antes de 2 años. Es indeterminada cuando se ignora el hecho, o mejor dicho, si el hecho va a suceder. Por ejemplo, voy a ir a Europa, pero no sé cuándo. Me voy a casar con María, pero no sé cuándo. O sea, es indeterminada. Posibles e imposibles. La condición es posible cuando el hecho que constituye es físicamente posible de realizarse. Por ejemplo, voy a ir a Honduras. Es algo posible, ¿verdad? Que pueda suceder.
pero es imposible cuando no hay manera de que suceda. Por ejemplo, tocar el cielo con el dedo. Es imposible que eso pase. Son ilícitas las condiciones que consisten en hechos prohibidos o contrarios a la ley y a las buenas costumbres. Por ejemplo, si la condición sea matar a alguien, estamos hablando de que esto rompe el ordenamiento jurídico. Y son lícitas las que no se opone la ley ni van en contra de la moral. Por ejemplo, les coloco aquí, si te gradúas de abogado, si te gradúas de médico, tal cosa. Tenemos las potestativas, casuales y las mixtas. Dice que el artículo... Chicos, apaguen ese micrófono. Última vez que se los digo. Potestativa. El artículo 1879 dispone que es potestativa la condición cuando depende de la voluntad de una de las partes, ya sea el acreedor o ya sea el deudor. Por ejemplo, de una potestativa el deudor. Te vendo mi carro Ford si decido venderlo. Un ejemplo de la potestativa del acreedor. Te pago 100 córdobas si me limpias la casa. O sea, por eso se llama potestativa porque depende de la voluntad de una de las partes. Es casual cuando depende enteramente del caso. Por ejemplo, si mueres antes de diciembre de 1983, podemos celebrar la compraventa, un ejemplo. Si el volcán Santiago deja de echar humo, te vendo mi carro. O sea, es algo casual, algo que depende del si acaso, ¿no? Y la condición es mixta cuando depende a un mismo tiempo de la voluntad y de una de las partes contrayentes. Es suspensiva. ¿Cuándo es suspensiva? Cuando la obligación que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto, por ejemplo, te doy en arriendo el inmueble X si te casas con María. Es decir, la existencia de la obligación y del derecho correlativo se subordinan a un hecho futuro e incierto. Tenemos las clases de condiciones, igual, ¿verdad? Las condiciones suspensivas, hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho. Y las condiciones resolutorias, que el hecho futuro e incierto, del cual depende la extinción de un derecho. Un ejemplo de la condición resolutoria: yo te alquilo un piso de mi propiedad hasta que me case. Cuando me case, te vas. O sea, se le llama resolutoria, ¿por qué? Porque pone fin, extingue ese derecho. ¿Preguntas? Todas las presentaciones están cargadas, chicos. Este tema de obligaciones, pues realmente es una clase bastante amplia y yo necesito de que ustedes estén haciendo las lecturas que aparecen en la plataforma. Ya el libro de obligaciones, eso ya todos ustedes deben de tenerlo a mano y ya vamos por la tercera parte del libro, o sea que ya estamos hablando de más de 500, no, perdón, más de 300 páginas de ese libro, así que viene demasiado contenido para este primer parcial. Por ende, necesito saber si están leyendo el libro, por favor. Es muy importante que no solamente se queden con lo que yo estoy dando ahorita en clase. Recuerden que es en línea. Apenas estamos recibiendo menos del tiempo, ¿verdad? Estipulado. Pero es necesario que ustedes también sean un poco autodidacta en este caso, con su asignatura. ¿Preguntas? Profe, con respecto al libro de obligaciones, ¿dónde lo podría encontrar realmente? Que ese sí no lo tengo. Eso está en las lecciones. Ustedes entran a las lecciones y en la parte de lectura les va a salir el enlace que les abre directamente el libro. ¿Es un archivo, espera, es un archivo PDF o Sí, va directamente al enlace? Es un archivo PDF. Ah, ok, ya. Sí. Es que sí, el libro no lo tenía realmente. Pero bueno, ya le voy a dar su leída al rato, entonces. Ok, A ver. ok. ¿Preguntas? Profe, con respecto a los conceptos de plazo y condición, de lo que sí quede clara es que tienen una característica en común,
que son futuras, pero que en uno es incierto y el otro es cierto, pero en sí los conceptos de ambos. Aquí dice que el plazo es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende la exigibilidad o la extinción de la obligación. Por ejemplo, de eso, el día 15 de septiembre, ese día vamos a realizar la compraventa del bien inmueble. O ese día me vas a pagar los 15,000 córdobas que me debes. Es un plazo el que yo estoy dando. La condición, Ajá. la condición en este caso es un acontecimiento futuro, pero yo no sé si va a ser cierto. Por ejemplo, si vos te casás con Miguel, yo te doy mi propiedad. O sea, es algo futuro porque vos te vas a casar, pero no sabes si te vas a casar con Miguel o te vas a casar con Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una condición, cuando es algo futuro, pero es algo incierto realmente. Es que como la palabra plazo ya la había escuchado con anterioridad, Sí. con lo que respecta a tiempo, pero Claro. lo he escuchado más que todo en la ley, Sí. más que todo lo he leído en las leyes y todo, entonces a eso se refiere. Sí, o sea, es que en el plazo usted puede estipular una fecha, un tiempo, una fecha en realidad, el 30 de mayo, el 15, un mes, 2 meses, todo eso es un plazo. Ah, está bien. ¿Preguntas? ¿A quiénes no llamé en asistencia? A ver, quiero ver, Gema, ¿se conectó Gema, Valeria? ¿Y María Ángeles? ¿Está por ahí María Ángeles? María Ángeles. Gema. Miré a María Ángeles por ahí. Gema, ¿qué pasó? Jensi. No se conectó Jensi. Ah, chicos. Pues según los mensajes del grupo, ella dice que no se pudo conectar por la mala señal, creo yo. En el grupo ella lo explica. Ok. Bueno. Pero sí hizo el intento. Ok, chicos. Entonces, si no hay preguntas, doy por terminado aquí esta sesión y nos vemos en la próxima. Ahorita en esta sesión no hay tareas, pero sí en la sesión 4 ya se les va a orientar el trabajo que van a realizar, que tiene un valor de 15 puntos. Está bien, profe. Ok. Entonces la tarea sería hasta la próxima sesión, ¿verdad? Sí, entre la otra y entre la 4 y la 5, entre la 4 y la 5, cualquiera de esas dos. Ok. No va a ser un trabajo, sí. Profe, a mí me llamó. Katy. Sí. Sí. Katy, a ver. Katy, sí. Ok. Ok, bueno chicos, Katy, usted hasta hoy se incorporó, ¿verdad? Sí, hasta hoy. Ok, sí. Katy, dígame sus dos nombres, sus dos apellidos. Katy de Los Ángeles López Castro. López Castro. Ok, Katy. Hasta ahorita se está matriculando usted. Sí. Bueno. Ok, chicos, entonces nos vemos en la próxima sesión y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, profe.